Son las 7:38, 14 grados 7 la temperatura. Vamos a hablar del acuerdo con el fondo. Durante gran parte de la mañana vas a escuchar opiniones distintas, muy distintas entre sí. Vas a escuchar oficialistas, opositores, y nos vas a escuchar un poquito a nosotros. Voy a hacerme un espacio ahora para hacer un comentario que no tiene que ver con este acuerdo, sino con algunas cosas que yo he aprendido en tantos años de cubrir política, economía. Es muy difícil para un periodista político no cubrir economía, porque no entendés nada de la política. Es como, yo siempre digo, es como en Israel no saber de defensa, te falta un pilar central. Y yo tuve la experiencia de hacer un libro que básicamente trata sobre el Fondo Monetario en el 2004, o sea, hace casi 20 años. El libro se llamaba Enemigos, y fue un libro que quizás sea de los trabajos que yo he hecho en mi carrera que yo más respeto, que no quiere decir que sea bueno, es lo que me pasa a mí, porque fue un momento que yo no tenía laburo, y que se me ocurrió esa idea, y que esa idea tuvo mucho impacto, mucha repercusión, fue un libro muy vendido, pero sobre todo me había traído mucho la idea, una idea que yo reivindico siempre en nuestra profesión, que es de pensamiento lateral, de cómo haces para encontrar el agujero que no están cubriendo otros. Y a veces las cosas tienen que ver con tener ideas y con tener un punto de vista. Y a mí me habían pedido de la revista 23 que entreviste a Claudio Loser. Claudio Loser había sido el encargado del Fondo Monetario para América Latina, lo que ellos llaman hemisferio occidental, durante toda gran parte de la década del 90. Y entonces había sido un tipo clave en todo el periodo que empezó con Menem y terminó con la crisis del 2001. Y entonces yo lo llamé, me comuniqué con él medio irónicamente, diciéndole, che, si yo fuera vos no me daría un reportaje a un tipo como yo. Yo en ese momento tenía una opinión mucho más, si se quiere, crítica, mucho más dura respecto de organismos como el Fondo Monetario Internacional, y mucho más dura en términos de pensamiento económico. Para decirlo más fuertemente, yo era un tipo más de izquierda en ese momento de lo que soy hoy. Y entonces le propuse hacer la nota, y me di cuenta que en ese momento empezaba el mail, no existía el WhatsApp, no existía eso. Entonces le propuse, che, tengo muchas cosas que plantearte, ¿por qué no lo hacemos por mail? Y viene, el tipo se copó. Y durante 4 o 5 meses estuvimos discutiendo. Yo me pasaba leyendo economía, me pasaba leyendo textos en inglés, me pasaba leyendo la historia del Fondo Monetario, y se lo planteaba a él, y por supuesto los distintos momentos de la crisis argentina. Y después de hacerlo, yo tenía, eran mails que iban y venían, no sé, hubiera dado para 4 tomos si hubiera sido en crudo. Y yo lo que le había propuesto es, bueno, yo después lo redacto, le doy una forma periodística, y vos miralo a ver si te parece que es de buena leche, pues no quiero vulnerar tu buena fe, porque dado que pensamos, de hecho el título Enemigos tiene que ver con mostrar 2 personas que piensan distinto, una periodista y la otra entrevistado, van recorriendo la crisis argentina. Y en ese contexto, que para mí fue un laburo apasionante, de mucho aprendizaje, a mí me interesaba contar cómo era el fondo por dentro, que era parte de eso, otras negociaciones, otros países, que miraba, y bueno, fue dándose. Y yo me acuerdo cuando lo redacté el libro, cuando lo edité, lo pensaba como una de esas películas en las cuales hay un diálogo entre un creyente y un ateo. Y que hay toda una discusión donde el creyente básicamente dice, no puedo creer en las pelotudeces que crees, el ateo, y no puedo creer la organización a la que perteneces, y el otro dice, mira, no sabés cómo ayuda, y no sabés cmo me ayuda tener a Dios cerca. Pero en algún momento se daban vuelta los roles, y el creyente decía, sí, la verdad que yo a veces dudo, y la verdad que esto es demasiado esquemático y demasiado rígido, y vos tenés más libertad. Y el otro dice, bueno, a veces me faltaría Dios. O sea, había momentos de la obra de teatro que cambiaban los roles. Pero le voy a decir 2 cosas que yo me quedé pensando y que siempre me rebota respecto de la relación con el fondo. El fondo muchas veces, y esto tiene que ver con algo que Jairo decía antes de las 7 de la mañana, es utilizado como un chivo expiatorio. No es que sea malo o sea bueno, no es que sea bueno. De repente es malo o es muy malo, pero esa característica de ser muy malo le sirve a un montón de personas que no son muy útiles en Argentina para decir, la culpa no es mía, sino del Fondo Monetario. La culpa está afuera, la culpa es del otro. Y en el diálogo entonces siempre me queda dando vuelta cuando hay los discursos, como, no sé, los discursos malvineros sobre cualquier cosa, digo, che, me están poniendo la culpa afuera. ¿Y acá adentro qué pasa?
Y hay un momento de la charla con Loser que a mí me quedó pero marcado todavía hasta hoy, donde él me dice, bueno, yo veo que usted tiene la idea de que en algún lugar del mundo hay gente muy poderosa, pero muy poderosa, que quiere hundir a la Argentina. Entonces me dice, por razones metodológicas le voy a conceder que es así. Vamos a suponer que sí, que es así. Que la Argentina enfrenta un problema muy serio porque hay un grupo de gente poderosa, inteligente, que tiene la guita del mundo, que quiere hundirla. Bueno, si eso fuera así, me dice él, la dirigencia argentina tiene que ser, no sé, honesta, inteligente, formada, coherente, congruente. Es decir, tiene que tener una estrategia para vencerlos, porque tiene un enemigo terrible. Entonces, déjeme por un momento, le concedo que esos poderosos que lo quieren hundir están. Por un momento, déjeme hablar de lo que yo veo, después de tantos años de trabajar en el fondo, de lo que es la dirigencia argentina. No había asumido, acaba de asumir Kirchner, o sea, no incluía a los Kirchner en esto ni a Macri. Incluía a Menem, incluía el periodo de Alfonsín, incluía los golpes de Estado, incluía la guerra de Malvinas, y iba contando cosas de la dirigencia argentina, corrupción, no sé, esos bandazos para un lado, para el otro, violencia política, iba contando todo lo que era la dirigencia argentina. Y después me dice, ahora, suponiendo que esos poderosos de los que hablábamos que quieren hundir a Argentina no existan, ¿cómo le iría a un país con esa dirigencia? Y yo le digo, y mal, entonces los poderosos no importan. Es irrelevante si existen o no existen, porque si vos tenés esa dirigencia, te va mal aun cuando el Fondo Monetario no exista. Esa idea es una idea que atraviesa mi pensamiento yo creo que la tenía desde antes, y ahí la pude expresar en palabras. Rodríguez Sá diciendo no le vamos a pagar un mango, y toda la dirigencia argentina ovacionándolo, cuando esa dirigencia había generado el desastre que había generado por hacer lo que había hecho en la década del 90, eso es la dirigencia argentina. Todavía hoy es decir, no todo el tiempo, no quiero ofender a nadie, pero uno ve los bandazos para un lado, para el otro, lo que hizo Macri en el poder, lo que hizo Cristina en su último mandato, todo eso es un país que no tiene seriedad en la forma de organizarse. Los empresarios, por supuesto, los empresarios pidiendo siempre ajuste y no pidan otra cosa, ajuste menos en la parte de los gastos que es el Estado que va para ellos. Es decir, todo eso. Entonces hay un momento donde el Fondo Monetario para mí es un síntoma. Si no fuera el Fondo Monetario sería otra cosa a la que le echaríamos la culpa. Pero el problema yo tiendo a pensar que está dentro, está en nuestra dirigencia empresaria, nuestra dirigencia política, nuestra dirigencia periodística también, que por rating termina haciendo cosas que son espantosas. Entonces hay un tema que me quedó pensando una y otra vez, es ¿dónde está el problema? ¿Está adentro o está afuera? ¿Está en que acordamos con el fondo porque el fondo es malo, o está en nosotros que no dejamos de hacer macanas? Lo segundo que me quedó pensando, en respecto de, pero siempre tuve esa visión estos últimos 20 años, cuán flexible o cuán inflexible es el fondo. Hay no sé qué dirigente, no sé si fue Mansur o quién dijo, el fondo no es inflexible. Y otros dicen, el fondo no se mueve una línea. Yo creo que depende del momento y depende. Pero él me dio ejemplos que me hicieron pensar, porque en aquel momento yo le recriminaba que el fondo impulsó algo que para mí fue espantoso de la década del 90, que fue la privatización de YPF. Hay un bien estratégico, no había por qué privatizarlo, y el fondo... Y entonces él me dice, es cierto que fue así, nosotros lo privatizamos, pero el que decidió fue el gobierno argentino. Bueno, no tiene espacio. ¿Cómo que no tiene espacio? Pemex, que es la petrolera mexicana, mucho más poderosa que YPF. Nosotros en la crisis del tequila íbamos a México y le decíamos, entreguen Pemex. Y los tipos se levantaban de la mesa y se iban, y no lo entregaban. Y eran gobiernos liberales, y eran gobiernos de centro derecha, y estaban alineados con el consenso de Washington. Y nosotros seguíamos trabajando con los mexicanos. Y después los uruguayos, me decían, los uruguayos hicieron plebiscitos para definir si, como nosotros les pedíamos, privatizaban o no las empresas públicas, como por ejemplo ANCAP, la petrolera. Y el plebiscito perdían, y entonces no privatizaban. Y nosotros no nos fuimos de Uruguay, seguimos trabajando con Uruguay. Con lo cual el tema, la decisión final tiene que ver con los gobiernos locales. Y otra vez, ¿el problema está afuera o el problema está adentro? Por supuesto que el afuera condiciona, por supuesto. Ahora, justamente, por eso la dirigencia tiene que ser más coherente. Y entonces el problema, o en todo caso, sacarlo del problema. El desafío que tiene la Argentina respecto de esto es cómo hacer para no depender del fondo, o para tener una fortaleza en una negociación que no llegues con la lengua afuera con $2. Porque si llegás así, probablemente tengas que conceder mucho más. Ahora, esto que estoy diciendo es simplemente una experiencia personal. Y estoy seguro que mucha gente te dice, no, estás defendiendo el fondo. No estoy defendiendo el fondo. El fondo me parece que es, la verdad, que es un grupo de gente muy dogmática, muy improvisada, que obedece a intereses a veces espantosos. Yo estoy convencido que el préstamo que le dieron a Macri fue para que no volviera Cristina. O sea, me parece espantoso lo que hace el fondo. No estoy definiendo, estoy diciendo, existen poderes fuera de la Argentina
que son realmente muy destructivos para cualquier país. Ahora, por eso tenés que ser fuerte, porque el mundo no te lo regala, el mundo no te regala nada, nadie nada. Y ser fuerte es ser coherente, hacer planes económicos que sean serios, qué sé yo, lo de Macri. Lo de Macri y las explicaciones que dan ahora son una vergüenza. Y ellos se plantean como si fueran, no sé, el refuerzo de la patria, lo que son los que la tienen clara, los que seguro que vuelven y la arreglan toda. ¿Cómo la vas a arreglar toda si la hiciste pomada y no tenés una autocrítica? Y lo mismo respecto de Cristina. ¿Qué agrega decirle un día antes del cierre de negociaciones, sos un narcotraficante? Decime qué agrega si no locura. Es una cosa que finalmente del fondo y del gobierno, yo imagino que acá no había policía buena, policía mala. Bueno, es Cristina, no le vamos a dar bola. Dejá, cerremos, pero vas a ver que no le vamos a dar bola. Tratala como es Cristina, es decir, la tratan de manera peyorativa respecto a sus reacciones. Pero a mí me parece que no agrega y que todo el consignismo, me parece que es berreta y qué sé yo, y que en algún momento hay que pensar un país, no hay que pensar cómo nos paramos en el fondo y cómo... Pero bueno, insisto, no me den bola porque esta es mi opinión y finalmente las opiniones de uno son las opiniones de uno que tienen que ver con la formación de uno, tampoco son verdades reveladas ni dogmas, tal vez mañana yo cambie de opinión porque además tiene que ver con mi forma de entender estas cosas, que no hay cosas rígidas pero es lo que pienso. La verdad que creo que el problema está dentro y no afuera. Y creo que el Fondo Monetario, siendo malo como es, se usa como chivo expiatorio. 7:49 minutos de la mañana, mirá lo que me extendí hablando pavadas. Bueno, pero no te deja